Excelente. Bueno, muy buenas noches a todos. Feliz de estar acá con ustedes, de aportar aquí mi granito de arena a que Bolivia se convierta en algún momento, como todos esperamos, ¿cierto? En un país más verde, que es lo que todos queremos, ¿cierto? Dejar de contaminar. Me- em, He conversado con muchos de ustedes y me han comentado que el tema del gas, ¿cierto? Es un tema preocupante hoy en día. Así que feliz de aportar más aún al Colegio de Ingenieros para que se siga, ¿cierto? Explotando todo lo que tiene que ver con el recurso solar que tiene el país. Así que eso como palabras de bienvenida. Espero que sea de su agrado, espero que aprendan mucho, espero que también que se lleven muy, mucha información de acá y dejar claras algunas cosas que son importantes antes de comenzar la presentación. Esta es una presentación completamente dinámica. Yo no tengo acceso acá a ver cómo están, por ejemplo, si es que tienen alguna pregunta, no puedo ver manos levantadas. Así que les pediría si por favor tienen alguna pregunta me interrumpan. De verdad no tengo ningún problema en parar la presentación para responder dudas y consultas. Creo que lo vamos a hacer de manera más dinámica que dejar las preguntas para el final y así aprendemos todos. Así que cualquier duda, cualquier consulta me pueden interrumpir sin ningún problema. Y, y solo quiero confirmar que se ve y que se escucha bien. Si me pueden confirmar para comenzar, estaríamos ok. Sí, Sergio, se visualiza bien la presentación y se te escucha bien. Gracias. Vale, entonces comenzamos. Es importante acá, ahí sí. Es importante acá entender, ¿cierto? El contexto de esto nace de la preocupación, ¿cierto? De aprender un poco más sobre sistemas de energía fotovoltaica y almacenamiento de batería. Así que dividimos la presentación en estos 3 días, principalmente este día uno, día lunes, vamos a enfocarlo principalmente en sistemas fotovoltaicos. eh, Vamos a diferenciar, ¿cierto?, entre los sistemas de inversores tipo centralizados, inversores tipo string. Importante también comentarles que el día martes y miércoles vamos a revisar todo lo que tiene que ver con sistemas BESS, sistemas de almacenamiento en batería. Y vamos a interiorizarnos, ¿cierto?, a nivel técnico y comercial, vamos a revisar algunos números vamos a revisar retornos de inversión, cómo dimensionan una planta, cómo se analizan los sistemas BESS, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer esto de manera bien dinámica, así que sin más, comenzamos. Comenzamos con una breve introducción que tiene que ver con cómo a nivel mundial se distribuye la cantidad de inversores tipo centralizado y tipo string eh, que se venden, ¿cierto? Eh, y podemos ver que en el gráfico de la izquierda que más del 80% ya desde el 2022-2023 son inversores tipo string los que se venden en el mercado, ¿vale? Los que se trabajan para plantas fotovoltaicas. El porcentaje mínimo, ¿cierto?, tiene que ver con entre los inversores centralizados, que es la parte que está aquí en un gris un poco más claro, y la parte de este gris oscuro son ya los inversores más pequeños, ¿cierto? Distribuidos, microinversores, por ejemplo. Así que para comentarles, ¿cierto?, de que ya la tecnología va en camino, o sea, los inversores tipo string, inversores pequeños, en este caso, inversores que se conectan, ¿cierto?, a una cantidad muy delimitada de string. Para ser bien claro y bien preciso en esto, Huawei tiene un portafolio de inversores que parte desde los 2 kilowatts y llega hasta los 330 kilowatts. 330 kilowatts es el inversor más grande que tenemos. Y digo más grande, ¿cierto? También pensando en esta escala, esta economía de escala, por ejemplo, estas grandes plantas que nos toca muchas veces ver o imaginar o pensar, no sé, 20 megawatts, por ejemplo, 100 megawatts, 400 megawatts, que son plantas que se ven ya instaladas con este tipo de inversores. Y ya se pueden imaginar, ¿cierto?, que con inversores de 300 kilowatts podemos, ¿cierto? O sea,
para una planta, por ejemplo, de 100 megawatts. Necesitamos, y tenemos estos, disponibles estos inversores tipo string de 300 kilowatts. Se imaginará la cantidad de inversores que hay que poner, ¿cierto? Así que em, comentarles también de esta necesidad, ¿cierto?, que hay por los sistemas fotovoltaicos y los estudios que se están haciendo. A eso va la imagen de la derecha, que tiene que ver cómo ha avanzado, ¿cierto?, la economía, ¿cierto?, cómo se ha optimizado el tema económico. Em, Perfecto, vale. Si vamos a comenzar así, gracias por la pregunta. Aquí pude ver acá en el chat directamente la pregunta, así que la vamos respondiendo de inmediato. Voy a aprovechar acá de abrir mi pizarra. No soy muy bueno dibujando, pero lo intento, ¿cierto? Acá tenemos nuestro panel solar, ¿cierto? Aquí está, llega la energía del sol. Entonces, como muchos de ustedes ya saben, el panel solar lo que hace es convertir la energía solar, ¿cierto? Los fotones que llegan acá desde el sol, en electrones, en energía eléctrica. Esta energía eléctrica sale en DC o corriente continua, o en CC, como ustedes la conozcan, ¿vale? Ahora, esta corriente continua llega hasta el inversor. ¿Por qué llega hasta el inversor? Porque usualmente nuestras cargas, o como ustedes bien conocerán, ¿cierto?, en sus casas, para conectar un enchufe, ustedes tienen corriente alterna, ¿vale? Ustedes tienen este tipo de corriente, senoidal, ¿vale? En cambio, la corriente que sale del panel solar es una corriente continua, ¿vale?, que tiene este tipo de forma de onda. Entonces tenemos una corriente continua que necesitamos transformar a alterna para poder conectar nuestros dispositivos, por ejemplo. Para poder conectar nuestro cargador, nuestro televisor, no sé, lo que tengamos en nuestros hogares, que funcionan con corriente alterna, ¿vale? Lo mismo para transmitir la energía. Entonces, ¿qué hace un inversor? Transforma la corriente continua en corriente alterna, ¿vale? En AC, Alternate Current. Entonces pasamos de una corriente continua, que es la que sale del panel solar, hasta una corriente alterna. Esa es la función del inversor. No sé si queda claro ahí. ¿Me puede confirmar, por favor, la persona que hizo la pregunta? Buenísimo, gracias. Vale, entonces, siguiendo esta idea, lo que les comentaba, los paneles fotovoltaicos son pequeños, principalmente, bueno, actualmente estamos hablando de 600 watts, ¿vale? 600 watts de potencia tiene un panel solar. En cambio, un inversor, como les decía recién, estamos hablando de 300 kilowatts, o sea, 300.000 watts, ¿vale? Entonces, si hacemos la razón, ¿cierto? Conectar un panel no hace mucho sentido. Por eso es que se hacen arreglos de sistemas fotovoltaicos, ¿vale? Usualmente, por ejemplo, si queremos llegar hasta esos 300 kilowatts, vamos a necesitar aproximadamente, vamos a calcular al tiro acá, 300.000 dividido entre 600, 500 paneles. Con 500 paneles fotovoltaicos de 600 watts, ¿cierto? Nosotros llegamos a una potencia de 300 kilowatts, ¿vale? Entonces ya se pueden empezar a imaginar, ¿cierto? Si conocen algún tipo de panel solar, si es que ya han visto alguna planta fotovoltaica, por ejemplo, vamos a aprovechar acá de poner acá planta fotovoltaica. Entonces, como pueden ver, ¿cierto? Siempre es un conjunto muy grande, muy amplio, ¿cierto? De sistemas de paneles solares. Em, ¿Cierto? Aquí hay solo un panel, pero claro, se conectan todos aquí en serie, se generan, ¿cierto? Strings de paneles fotovoltaicos. Entonces, cada una de estas líneas, ¿cierto? Con paneles conectados, se les denomina string, ¿vale? Para comenzar desde esa base. Entonces, tenemos acá los strings, ¿cierto? Que son paneles fotovoltaicos conectados en serie, los cuales se conectan a los inversores para transformar, ¿cierto?, la corriente continua que sale, ¿cierto?, del panel solar en corriente alterna. Acá es importante también conocer para qué o sea,
¿A qué me refiero cuando hablo de inversores tipo centralizados, inversores tipo string? ¿Vale? Em, Vamos a buscar acá. Si ya se pueden imaginar, ¿cierto? Por ejemplo, un inversor tipo centralizado es un inversor que acopla todos los paneles fotovoltaicos de una planta en un solo equipo, en un solo gran inversor, y luego tenemos la corriente alterna, ¿cierto?, que necesitamos para nuestro equipo. Entonces, lo que sucede acá usualmente es que, no sé, tenemos una planta de, por ejemplo, no sé si han visto que Ende Guaracachi lanzó una licitación, ¿cierto?, por una planta fotovoltaica de 20 megawatts. Eh, Nosotros estamos trabajando también con esa licitación y, bueno, 20 megawatts, ya se pueden imaginar, ¿cierto?, la cantidad de paneles fotovoltaicos que hay que tener ahí. Son cerca de 30.000, 40.000 paneles fotovoltaicos los que se necesitan para una capacidad de 20 megawatts. Em, y se pueden utilizar cualquier tipo de topología, ¿cierto? Podemos utilizar inversores centralizados muy grandes, ¿cierto? Que acoplan muchos strings, o en su diferencia, ¿cierto? Podemos utilizar inversores tipo string, que son inversores mucho más pequeños, pero que tienen muchas características que lo hacen de verdad inversores mucho mejores. Y es lo que vamos a ver en la presentación que les tenía preparada. No sé si hasta ahí estamos claros. Vale, entonces, siguiendo con la presentación, lo que les tenía preparado era también como de forma introductoria comentarles algo sobre lo que nosotros denominamos acá en la industria como LCOE, o Levelized Cost of Energy, o costo nivelado de la electricidad, ¿vale? ¿A qué nos, a qué nos referimos con el LCOE? El LCOE tiene que ver con todo el gasto económico que yo realizo para una planta fotovoltaica, ¿cierto? En CAPEX, que tiene que ver, ¿cierto?, con todo lo que es la inversión de equipamiento, por ejemplo, cables, instalación, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el montaje de los paneles fotovoltaicos. A eso me refiero con CAPEX. Más el OPEX, que el OPEX tiene que ver con la operación y mantenimiento, ¿vale? A lo largo de toda la vida del proyecto. Entonces, obviamente yo tengo una inversión inicial, pero también tengo que sumarle acá lo que yo voy a gastar si es que a lo largo de la vida del proyecto. ¿Cuánto voy a gastar yo en dinero, cierto? En mantención de los equipos, en limpiar los paneles solares cuando se ensucian, en mantener los inversores en buen estado, por ejemplo, en mantener los espacios, cierto, limpios, en resolver problemas de falla, por ejemplo, también eso se incluye acá en el tema del OPEX, ¿vale? Entonces nosotros sumamos esas dos variables y la dividimos por el total de energía eléctrica que nosotros vamos a poder generar con esta planta fotovoltaica, ¿vale? Entonces, CAPEX más OPEX dividido en la suma total de la generación nos entrega un costo nivelado de energía, ¿vale? Ahora, este costo nivelado de energía está expresado usualmente en términos de dólares, ¿cierto? O pesos bolivianos, perdón, en bolivianos, o en la moneda que sea, dividido en kilowatt hora. O sea, me va a decir este número, cuánto yo estoy gastando en generar un kilowatt hora, ¿vale? Entonces, por eso es que el monto que estaba arriba en la división, si recuerdan bien, era el CAPEX más el OPEX, ¿cierto? Que son costos, es dinero, dividido por el total de generación, que está expresado en kilowatt hora, ¿vale? Entonces tenemos el CAPEX más el OPEX dividido en la cantidad de generación. Entonces este número es muy relevante para analizar sistemas fotovoltaicos. Es muy importante conocer este número, muy importante que ustedes lo manejen, ¿cierto? Que investiguen un poco más sobre esto, porque cuando se trata de analizar una planta fotovoltaica o cualquier tipo de proyecto que se haga,
No podemos, ¿cierto?, solamente mirar lo que está acá, que es el CAPEX, ¿vale? ¿Por qué? Y se lo voy a ir explicando durante la presentación. Porque, ¿qué pasa? Que, claro, yo al principio voy a tener una inversión que si yo escojo, por ejemplo, un producto de menor calidad, va a ser mucho menor. Voy a pagar mucho menos, ¿cierto? Pero a lo largo de la vida, al pagar por un producto que tiene una peor calidad, me va a generar que falle más, va a generar que tenga más falla, que necesite más repuestos, que necesite más mantenciones, ¿cierto? Entonces este número, el OPEX, empieza a aumentar, ¿vale? ¿Y qué va a generar esto? Que el costo nivelado de la energía sea más caro, ¿cierto? Y ahí es donde aparecen estas flechas, ¿vale? Que son el ideal. Nosotros queremos que el LSOE, que este número que está acá, sea lo más bajo posible, que me cueste lo menos posible generar 1 kWh. Y para que eso pase, ¿cierto? El OPEX tiene que disminuir lo que más podamos y la generación tiene que aumentar lo que más podamos. Entonces, ¿qué pasa? Si es que yo solamente me guío por el CAPEX o por la inversión inicial o por lo que yo estoy, ¿cierto?, pensando de que es el costo o por la cotización que a mí me llega por el producto, no estoy considerando todo el proyecto y probablemente a lo largo de la vida del proyecto me salga aún más caro que pagar un poco más al principio por un buen producto que me va a generar un menor OPEX y mayor generación, ¿vale? Así que eso es importante de entregarles esta información para que la tengan. Así que, bueno, eso como manera introductoria. eh, Vamos a ver algunas diferencias, vamos a ver algunas cosas que son súper relevantes comparando, ¿cierto?, los inversores tipo centralizados, que son inversores grandes, ¿cierto?, que agrupan un montón de generación, un montón de... Vale, vamos a responder la pregunta de inmediato. ¿En qué tiempo periodo, claro, en qué tiempo periodo se calcula el LCOE? Usualmente lo que se hace es calcularlo por el tiempo de vida del proyecto. Cuando hablamos de paneles fotovoltaicos, hablamos de un tiempo de vida entre 25 a 30 años. ¿Vale? Eso es lo que tiene un tiempo de vida, porque los paneles fotovoltaicos igual se van degradando, ¿cierto? Van perdiendo generación, eh, ¿cierto? Se termina su vida útil entre los 25 y 30 años. Los inversores fotovoltaicos igual tienen un tiempo de vida similar, que va entre los 20 y los 25 años, ¿vale? 20 y 25 años, ¿cierto? Obviamente con degradación, con derrateo, con menos capacidad, ¿cierto? A lo largo del tiempo, pero pueden seguir funcionando por ese tiempo de vida. Entonces, usualmente lo que se hace es tomar un promedio y el número mágico que ustedes tienen que conocer es que lo que usualmente se hace para hacer calcular el SOE es a los 20 años, ¿vale? Que es el tiempo de vida aproximado, promedio, de una planta fotovoltaica. Vamos a hacer el mismo ejercicio para lo que es para cuando veamos los sistemas de almacenamiento y se van a fijar que el número hace ahí el match, ¿cierto? Perfecto. Así que ahí está la respuesta. Usualmente lo que se hace para calcular el costo de la energía es a los 20 años. Obviamente se puede hacer a los 10, a los 5, al número que ustedes estimen conveniente, pero es importante que conozcan, ¿cierto?, cuánto es el tiempo de vida de un panel solar y de un inversor para que lo tomen en consideración, ¿cierto? Estamos hablando de aproximadamente 20 años. Vale, como les decía, vamos a revisar 4 puntos principales, que es menor BOS. BOS significa Balance of System o balance del sistema, que tiene que ver con todos los costos constructivos que tiene una planta fotovoltaica, ¿vale? Con todos los costos que tiene el cable, ¿cierto? Cuánto costo es en las fundaciones, en las zanjas, ¿cierto? Que yo tengo que hacer en el parque, ¿cierto? Para pasar los cables, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con el BOS, el balance del sistema. El punto número 2 vamos a revisar cómo tenemos menores gastos operativos, ¿cierto? Cómo logramos un menor OPEX, ¿cierto? Con un sistema tipo string y con un sistema centralizado. ¿Cómo logramos mayores rendimientos? El punto número 3, que tiene que ver directamente con la cantidad de generación que yo voy a tener a lo largo de la vida del proyecto, o la suma de la generación, que tiene que ser lo mayor posible. Y finalmente, como conclusión, vamos a hacer un resumen, ¿cierto? Pasando por todos estos puntos y viendo cómo funciona
a nivel general, ¿cierto? Y a qué valor podemos llegar, ¿cierto? Haciendo algunos ejercicios prácticos. Vale. Entonces, como les comentaba, la solución de tipo centralizada tiene que ver, ¿cierto?, con un gran inversor que tiene que agrupar muchos paneles fotovoltaicos. Y aquí es donde aparecen las famosas cajas combinadoras, ¿vale? O combiner box, que es el nombre en inglés nomás. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, como les comentaba recién, tenemos, ¿cierto?, un parque fotovoltaico de este estilo, por ejemplo, ¿cierto? Con muchos paneles fotovoltaicos, con muchos strings. Estos son parques bien grandes y como les comentaba, si no son de mucha capacidad los paneles fotovoltaicos, entonces vamos a necesitar conectar muchos para poder generar 1 megawatt, por ejemplo, o estos 20 megawatts que quiere ENDE necesitan por lo menos 30.000 o 40.000 paneles fotovoltaicos. Em, entonces, vamos a ver, ahí me bajé. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos ¿cierto? Una cantidad de string, ¿cierto? Acá disponibles para nosotros generar energía. Y para llegar a conectar todos estos strings a un solo punto, que va a ser un inversor centralizado, ¿cierto? Un gran inversor de gran capacidad, tenemos que ser capaces de agruparlos en diferentes cajas combinadoras, que son estas que están acá, ¿cierto? Para que después todas estas cajas se agrupen y se llevan hacia el inversor tipo centralizado, ¿cierto? Entonces ya tenemos que invertir como primera parte en una caja combinadora que permita agrupar muchos strings y llevar, ¿cierto?, toda esa energía hasta un gran inversor o un inversor tipo centralizado, ¿vale? Entonces, comparación con la solución de Huawei, y acá no ponemos nada, no es que esté mala la presentación, es que es así, porque nosotros no utilizamos cajas de combinadoras, ¿cierto? Y si podrán imaginar por qué. Esto es porque los inversores Huawei son de tipo string, son pequeños, son del tamaño de una caja combinadora. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá conectamos, ¿cierto? Acá, cada uno de los strings, como pueden ver acá, conectamos un inversor. Entonces, en vez de poner una caja combinadora, ponemos nosotros los inversores distribuidos por toda la planta, ¿vale? Así que esa es la primera gran diferencia que tenemos con cuando vemos un sistema tipo centralizado y cuando vemos un sistema tipo string. De que ya las cajas combinadoras se van del mapa, ¿cierto? Obviamente esto tiene un impacto en el costo, ¿cierto?, de instalación, en el costo del proyecto y vamos disminuyendo, ¿cierto?, los costos al no depender, ¿cierto?, de una caja combinadora, sino que simplemente conectar el inversor acá de manera directa a los strings. Vale, acá ponemos algún ejemplo, ¿cierto?, de un inversor tipo centralizado. Son inversores grandes, como pueden ver acá, usualmente se hacen aquí los cimientos, son aproximadamente 40 pies, ¿vale? Son muy, muy grandes. Usualmente se agrupa, por ejemplo, el inversor y algún transformador, ¿cierto?, en la misma caja o en el mismo tipo de sistema, ¿cierto?, para hacer la integración. Y son sistemas súper complejos a nivel de instalación, me refiero, porque son grandes, ¿cierto? Son grandes equipos bueno, el transporte del mismo, llegar al sitio es complejo, ¿cierto? Levantarlo con la grúa ya es más complejo. Y esto obviamente, que es el punto al que quería llegar, es más caro. Es mucho más caro, ¿cierto? Transportar un gran equipo, un gran inversor, ¿cierto? Que transportar equipos pequeños, por ejemplo, transportar equipos pequeñitos. Así que, y el ejemplo que nosotros ponemos acá, que es, bueno, esto no es un inversor obviamente, esto es un contenedor de 20 pies, es un transformador, ¿vale? Es una estación de transformación. Lo que hace principalmente es transformar la energía que sale de los inversores fotovoltaicos de baja tensión a media tensión, ¿vale? Esto voy a aprovechar de explicarlo por acá. Entonces, como les decía, ya vamos, ¿cierto? Vamos súper bien, ya conocemos el panel solar, conocemos, ¿cierto?, el inversor, y ahora tenemos que conocer un gran dispositivo que va acá, que nosotros le llamamos STS, o Smart Transformer Station, o Transformer Sistema
estación de transformación inteligente. ¿Qué es lo que hace? Como les decía, esto sale en corriente continua, ¿cierto? Corriente DC. Esto ya sale en AC. Pero ¿en qué magnitud? ¿Vale? Cuando hablamos de grandes plantas, y voy a seguir ocupando el ejemplo de Ende, en este caso, hablamos de que este tipo de inversores, es cierto, el nuestro, el tipo string, salen 800 volts. Esa es la capacidad de tensión que tiene un inversor tipo string de 300 kilowatts, ¿vale? 800 volts, trifásico. Entonces sale esta capacidad, ¿y qué pasa? Nosotros en las calles, ¿cierto? O cuando vamos por la carretera, o cuando vamos, ¿cierto? Manejando usualmente, vemos, ¿cierto? En todos lados cables, ¿cierto? Unos grandes, grandes construcciones, ¿cierto? Por donde pasan muchos cables y transmite nuestra energía, ¿cierto? A través de todo el país. Esa energía no puede ser transmitida a este nivel de voltaje, ¿vale? Porque es muy ineficiente. Es muy ineficiente transportar energía a 800 volts. Quizás dentro de una casa, dentro de un espacio pequeño, sí. Pero si queremos transportar la energía desde Ende Huaracachi, ¿cierto? Por todo, a llegar, transmitirla, ¿cierto? Por toda la ciudad, no podemos hacerla a este nivel de tensión. Por eso es que dependemos de un centro de transformación o de un transformador, ¿cierto? Que aquí va a ser el dibujito más o menos de lo que es un transformador. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace el transformador? Aumenta la tensión de 800 volts a una media tensión, ¿vale? Y de una media tensión estamos hablando de más de 10.000 volts, ¿vale? Entonces pasamos de 800 a 10.000 o a 20.000 o a 30.000 volts, ¿vale? Y transmitir la energía a esta capacidad es mucho más eficiente que transmitirla a esta capacidad. Y esto lo hace el sistema de transformación, ¿vale? El sistema de transformación, no voy a entrar tanto en detalle acá, lo que hace es recibir la energía, ¿cierto? En 800 volts, energía alterna, como les decía, y a través de electromagnetismo aumentarla, ¿cierto? Con el sistema transformador a los 10.000 volts o 20.000 o 30.000, lo que se necesite, ¿cierto? Sea el caso, para nosotros poder transmitir esta energía, ¿cierto? A través de nuestros sistemas de transmisión, ¿cierto? Y que se vaya, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Para toda la ciudad. Entonces, este dispositivo, usualmente los sistemas centralizados agrupan todo esto en un solo gran dispositivo, que es el que yo les mostraba acá en la imagen. ¿Vale? Aquí está el transformador y el inversor, ¿vale? En un solo dispositivo. En cambio, lo que hace Huawei es separar inversores pequeños y un centro de transformación, ¿cierto? A nivel mediano, podríamos decir. Entonces, este es el centro de transformación que les comentaba que tiene Huawei, que es donde ingresa, ¿cierto? La corriente aquí en baja tensión, en los 800 volts. Aquí está el transformador, como pueden ver acá adentro. Y aquí salimos nosotros en la media tensión, MV, ¿cierto? Medium voltage o media tensión, para poder transmitir esta energía, ¿cierto? De forma más eficiente. Y a nivel de construcción, para volver a lo que les quería comentar al principio, aquí estamos hablando de cimientos de 20 pies, ¿vale? Unas fundaciones acá de 20 pies que son muy pequeñas, no necesitan tener tanta altura, por ejemplo. En cambio, acá estamos hablando de sistemas muy pesados, ¿cierto? Muy grandes, de 40 pies, que son mucho más complicados también de instalar. Así que eso como punto también importante en los temas constructivos. Vale, aquí pasamos a otro punto que tiene que ver con la comunicación. Cómo yo le transmito la comunicación de cuánto estoy generando, cómo está funcionando el inversor, si es que tiene alguna falla, no lo sé, lo que sea, ¿cierto? A mi sistema de control. No sé si conocen los controles SCADA, no sé si le hacen sentido el nombre, em, pero son sistemas de gestión, son interfaces de gestión, donde uno puede usualmente visualizar la planta, ¿cierto? Visualizar los inversores, ver cuánto estoy generando, ¿cierto? Si es que está llegando el sol, ¿cierto? Si es que los paneles fotovoltaicos están generando, también están funcionando bien, si es que no hay ningún inversor en mal estado, si es que el dispositivo está funcionando bien. em, Así que a través de ese sistema lo que hace es la gestión. Pero el equipo en sí tiene grandes diferencias cuando hablamos de soluciones centralizadas y soluciones tipo string, ¿vale? Cuando hablamos de soluciones centralizadas, ¿cierto? Aquí están las combiner box y aquí está el inversor tipo centralizado, muy grande.
Estos sistemas requieren de un doble cableado. ¿A qué me refiero? El cable rojo transmite, en este caso, la potencia, ¿vale? La energía, los electrones, ¿vale? Lo que yo voy a utilizar, ¿cierto? Para pasar al transformador y llevar, ¿cierto? A la red para poder transmitir esta energía. Y el cable azul transmite comunicación, ¿vale? Aquí hablamos de un RS485, que es el tipo de cable que se utiliza para llevar la comunicación desde las converter box en este caso, que, bueno, detrás de esto obviamente están los paneles fotovoltaicos, hasta el inversor tipo centralizado acá. Entonces, vamos a necesitar dos tipos de fundaciones distintas, ¿cierto? Porque llevar un cable de potencia o de energía, llevar un cable de comunicación, ¿cierto? Van por separado. Y lo que se diferencia con nuestra solución. Nuestra solución, la solución de Huawei es tipo centralizada y utiliza una tecnología que este es el nombre con el que quiero que ustedes se queden. Con un tipo de comunicación, un tipo de transmisión de datos tipo M-Bus, ¿vale? O M-Bus. ¿Qué hace este tipo de comunicación? Si se pueden fijar, ya aquí la línea azul ya no existe. Y esto es por lo mismo, porque a través del mismo cable de potencia, nosotros somos capaces también de transmitir la comunicación, ¿vale? Entonces, aquí ya se pueden empezar a imaginar las grandes ventajas que esto tiene, ¿cierto? De no depender de un sistema, ¿cierto? De comunicación o de un cable, sino que por el mismo cable que se transmite la potencia, transmitir la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Ahorros, principalmente, ¿cierto? En construcción, y bueno, obviamente el sistema queda mucho más robusto, es mucho más seguro y es más eficiente, ¿cierto? En cuanto a funcionamiento. Así que, como les puedo comentar acá, aquí está el inversor tipo string, ¿cierto? Y por un solo cable, nosotros somos capaces de transmitir potencia o energía o electrones y también comunicación, ¿vale? Entonces aquí tenemos muchos ahorros también en temas de BOS, balance del sistema, ¿vale? Y ahí nosotros, bueno, pasamos aquí por el centro de transformación y llegamos hasta la red. Acá arriba, para no saltarme esto, aparecen dos dispositivos. Como pueden ver acá aparece un Data Logger y acá aparece una Smart Array Controller, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Primero que todo, la inversor centralizado, ¿cierto? Muy grande, transmite comunicación hasta el data logger y el data logger va a ser el que se va a conectar, ¿cierto? Hasta el SCADA o el sistema de gestión que ellos tengan, ¿cierto? Esta gran pantalla donde uno puede ver alarmas, usualmente, no sé si se la pueden imaginar ahí, puede ver, por ejemplo, el estado de funcionamiento, cuánto está dando, aparece por ahí ciertos términos financieros, un montón de cosas. Eh, en cambio nosotros, bueno, como les decía, transmitimos potencia y comunicación por un solo cable a través del protocolo MBAS y utilizamos Smart Array Controller, ¿vale? ¿Qué es un Smart Array Controller? Es muy parecido al Data Logger, pero permite, ¿cierto?, conectar, por ejemplo, si es que yo tengo que un sistema de almacenamiento en baterías, poder gestionar cualquier tipo de generación, ya sea o fotovoltaica o de un sistema de almacenamiento en baterías, en un solo dispositivo, ¿vale? Esto probablemente durante el avance del curso, mañana o el miércoles, le va a empezar a quedar un poco más claro. Pero eso es lo importante aquí, en este caso, el mensaje que me importaría con el que ustedes se queden es que a través del protocolo ENVAS no necesitamos de un cable de comunicación. Vale, aquí vamos a ver algunos números que espero que le hagan algún tipo de sentido, ¿cierto? Obviamente esta presentación se las voy a compartir para que ustedes la tengan, ¿cierto? La pueden revisar en más detalle, para que ustedes la revisen, te salgan dudas, ¿cierto? Y vayan preguntando también. Acá estamos hablando de la selección de los cables. Seguimos, ¿cierto?, en la parte de BOS, en la parte constructiva del inversor. Para hacer cálculos de cuánta es la corriente, ¿cierto?, que tiene que llevar aquí un cable, ¿cierto? Lo que se calcula es la corriente AC máxima que se va a transportar, ¿cierto?, a través de un string. Entonces lo que se hizo fue hacer una comparativa, ¿cierto? O aquí, ¿cierto? Calcular cuánto tiene que ser la corriente máxima, ¿cierto? En la C, que pasa, ¿cierto? Por el string y la corriente máxima en corriente continua, ¿vale?
porque obviamente en la entrada del inversor tenemos una corriente continua y tenemos que calcular de qué dimensiones va a ser ese cable, ¿cierto? Para poder transmitir de forma segura esa energía. Y cuando ya salimos del inversor y pasamos ya al centro de transformación, por ejemplo, tenemos que tener un cable tipo corriente alterna, son distintos, son de distintas capacidades, y tenemos que hacer todos estos cálculos que están acá. No quiero entrar tanto en detalle para aprovechar bien el tiempo, solo para comentarles cómo se hace esto. Espero que después ustedes lo puedan revisar con más detalle para que se entienda, ¿cierto? Cómo nosotros hacemos el cálculo, ¿cierto? De elegir el tipo de cable para la parte de corriente continua, que es donde están los paneles fotovoltaicos, y la parte de corriente alterna, que es donde está ya la salida de nuestro inversor. Así que voy a pasar esta parte, pero como les decía, les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan revisar ahí más en detalles cómo hacer estos cálculos, a ver si les hace algún tipo de sentido. Acá una planilla que es solo modo de ejemplo, no los quiero contaminar, ¿cierto? Ni siquiera enredar con todas estas cosas. Em, pero aquí estamos comparando un inversor tipo string, que es nuestro inversor, ¿cierto? De 330 kilowatts, con un inversor, un gran inversor, ¿cierto? En este caso de 8 megawatts de potencia, muy grande, ¿vale? Es un inversor de 8,8 megawatts. Entonces, empezamos a hacer los análisis, ¿cierto? Empezamos a comparar, ¿cierto? Aquí está el inversor tipo string, ¿cierto? Aquí están las cantidades. Como les decía, no los quiero enredar, les voy a compartir la presentación para que la revisen con mayor detalle. Solo comentarles, ¿cierto? Y son los números con los cuales yo quiero que ustedes se queden, que al hacer la suma de todo lo que tiene que ver con equipamiento, ¿cierto? Equipamiento principal, inversores, transformadores, por ejemplo, también incluyendo los cables, cables solares, los cables del string en AC, los cables de comunicación, ¿cierto? Que ustedes pueden ver acá que es cero para la parte string porque, como les decía, no necesitamos cable de comunicación, pero aquí ya aparece, ¿cierto? Un cobro, un costo por el cable de los inversores tipo centralizado. Y vamos haciendo el total, ¿cierto? También todo lo que tiene que ver con la instalación, ¿cierto? Cuánto cuesta hacer la instalación de los cables, cuánto cuesta hacer los hoyos, ¿cierto? Cuánto cuesta hacer las perforaciones. Eh, Así que incluimos todo acá, que es lo que les comentaba, ¿cierto? Hacer un análisis bien completo del sistema. Y nos dimos cuenta de que el costo, que es este número acá con el que quiero que ustedes se queden, que el costo por watt, ¿vale? El precio por watt, que es el que está acá también, el precio por watt, si llegamos acá abajo, ¿cierto? En el total, estamos hablando de 0,034 dólares por watt, ¿vale? En cambio, el costo por watt, al hacer la suma completa de un sistema centralizado, es de 0,043, ¿vale? Es mayor. Ahora, si uno habla solo en términos de inversión, el inversor tipo centralizado, sí, tiene un menor CAPEX. Y eso no lo voy a negar. Voy a ser súper honesto y súper directo en este mensaje. Los inversores centralizados usualmente son más baratos en términos de CAPEX y de inversión inicial que los inversores tipo string. No es tanta la diferencia, pero hay una diferencia, ¿vale? Pero si ya empezamos a hilar más fino, empezamos a analizar los cables, empezamos a analizar la instalación, ya se pueden dar cuenta, ¿cierto?, de que este número cambia, ¿cierto? Aparece, ¿cierto?, las cajas combinadoras que aquí no están, aparecen, ¿cierto?, por ejemplo, los cables de comunicación que aquí no están, y eso hace que este número mágico, que es el precio por watt, ¿cierto?, instalado, crezca y sea mayor que el costo, ¿cierto?, por watt de un inversor tipo string. Así que, como les decía, no voy a entrar tanto en detalle acá, pero les voy a compartir la presentación para que ustedes revisen si es que les queda alguna duda. Vale, aquí hay otro ejemplo que no voy a entrar en detalle acá, es una consultora de Sudáfrica que también hizo el análisis, ¿cierto? Y se dio cuenta de que hay una diferencia de 0,7 centavos por watt, ¿vale? Aquí estamos hablando de 0,038 y aquí 0,031. Haciendo la suma, obviamente, y aquí está lo mismo, ¿cierto? Los equipos, las cajas de combinación,
¿cierto? Por ejemplo, acá también los cables, cuánto es la instalación, así que para que tengan en consideración estos números y esto va a modo de ejemplo simplemente, ¿vale? Solo quiero que les quede el mensaje de que cuando vayan a revisar este tipo de proyectos, cuando vayan a generar este tipo de ofertas o cuando ya empiecen a ingresar un poco más en el mundo de la energía fotovoltaica, ser capaces, ¿cierto?, de entender que no podemos verificar o analizar un proyecto solamente por el CAPEX de inversión inicial de los equipos, solamente comparando al inversor centralizado contra el inversor tipo stream. Porque siempre el inversor centralizado va a ser un poco más barato, ¿vale? Pero cuando empezamos a incluir todo el equipamiento que requiere, todos los cables y toda la instalación, ahí es donde la cuestión, ¿cierto?, se equipara y el inversor tipo string tiene un mejor rendimiento. Vale, eso es con respecto a la parte constructiva, ¿cierto? Un menor BOS, un menor balance del sistema. Vamos a pasar a la segunda parte que tiene que ver cómo se reducen los gastos operativos de los inversores y aprovechar de hacer algunos ajustes también o algunos comentarios técnicos de la solución. Solo como introducción a esta parte, comentarles los grandes desafíos que tiene la administración de las soluciones centralizadas. Eh, Tiene varios desafíos. Uno de los grandes desafíos que tiene estos sistemas es que el inversor centralizado que está acá, ¿cierto? Este gran inversor que está acá, tiene a su, ¿cierto? Detrás muchos paneles fotovoltaicos, muchos strings, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si es que la generación no está siendo la eficiente, no está siendo la generación que yo espero, ¿cierto? Que sea, no estoy generando la energía que yo instalé, por ejemplo, ir al sitio, primero que todo, cuesta dinero. Pagarle a los operarios porque revisen cada uno de los strings por separado cuesta dinero, ¿vale? Así que ya empezamos, ¿cierto?, a imaginarnos por qué tiene mayores gastos operativos el sistema centralizado. Porque yo necesito, como tengo tantos y tantos strings, ¿cierto?, en la parte de C acá, tengo tantos strings conectados a un solo punto, no voy a poder identificar, por ejemplo, una falla en el panel número 853 del string número 26, estoy dando un ejemplo, ¿cierto? De manera directa desde el inversor central. No puedo hacer eso, porque está centralizada mucha información, ¿vale? El sistema no es capaz de diferenciar, ¿cierto?, cuál es el panel o cuál es el string que me está generando menor energía. Entonces, aquí es donde aparece uno de los grandes problemas de los sistemas centralizados, que se podrán imaginar, se soluciona de manera directa con los inversores tipo string. Vale, esto tiene mucha información, lo sé, tiene muchas letras, pero voy a tratar de hacerlo lo más simplificado posible. Esto lo hacemos a propósito porque tenemos que tratar de entregarles harta información y como les decía, les comparto la presentación para que después la vean con mayor detalle. Pero estamos hablando de menores gastos operativos. Y acá aparece un tema súper relevante en las plantas fotovoltaicas, que tiene que ver con las curvas I, B, ¿vale? Estamos hablando de curvas I, B. Si yo busco acá, curvas I, B, fotovoltaica, la inteligencia artificial me tiró un dato. Pero ¿qué significa una curva I, B? ¿Vale? Una curva de este estilo donde está por un lado la corriente y por otro lado la tensión. ¿Y qué pasa? Voy a aprovechar acá de hacer un dibujo. Entonces tenemos acá una curva, ¿cierto? Que usualmente es de esta forma, donde tenemos aquí la corriente, la tensión, ¿cierto? El voltaje, y acá tenemos la corriente, ¿cierto? ¿Qué pasa? En los sistemas fotovoltaicos se hacen curvas I-B para verificar que el sistema está funcionando de manera correcta. Imaginémonos que el parque fotovoltaico tiene esta curva en su correcto funcionamiento. Yo cuando hago un análisis de curva I-B, tomo muestras del funcionamiento de la planta acá, 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 acá. Muchas, muchas muestras. Y si la curva sigue, ¿cierto?, a lo que debería ser, está todo ok. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a analizar diferentes puntos y después y de repente me aparece un punto por acá, otro por acá, o quizá otro por acá, no sé, por acá, ¿cierto? Se me desvía y tengo muchas desviaciones.
Eso quiere decir que algún problema hay, ¿vale? Con la planta fotovoltaica. Esa es la forma en la que en terreno se puede verificar si es que la planta fotovoltaica está funcionando de una manera correcta, mediante las curvas I V. Eso como para explicarles de forma bien simplificada qué significa una curva I V. ¿Qué pasa con las curvas I V de los inversores tipo centralizados y las curvas I V de los inversores tipo string o principalmente los inversores de Huawei? Que al tener inversores tipo string conectados, distribuidos alrededor de toda la planta, ¿vale? Los cuales son obviamente mucho más inteligentes, tienen muchas más capacidades de almacenar datos. Al hacer yo la curva, lo que tengo acá es la capacidad de identificar de manera bien precisa y rápida dónde puede estar la falla sin necesidad de mandar expertos al sitio a revisar, ¿cierto? Toda la planta, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Ustedes se podrán imaginar, ¿cierto? Que al tener muchos inversores distribuidos a través de una planta, ¿cierto? A través de alrededor de la planta fotovoltaica, ¿cierto? Esta es la imagen que estábamos viendo. Al tener muchos inversores conectados a pequeños strings, ¿cierto? Que son pequeñas potencias, yo voy a poder ser capaz de hacer las curvas IV del inversor número 400 o del inversor número 40, por ejemplo. Hago las curvas IV, me dice, oye, hay una desviación y el sistema automáticamente es capaz de detectar cuál es el string que tiene esa desviación, ¿vale? En cambio, en un sistema tipo centralizado, ¿cierto? Como les decía en un principio, hacer este análisis me va a decir, oye, toda esta planta de acá puede que en algún panel de los 10.000 que están acá hay un problema. Anda y revisa. Ya se pueden imaginar las desventajas de esto, ¿cierto? Muchas horas, hombre, mucha mantención, mucho tiempo en la planta sin generar porque hay que pagar la planta, ¿cierto? Se desconecta y uno va revisando punto por punto cuál es el string. Entonces quizá uno empieza a revisar por acá, pero el problema puede que haya estado allá al final, en el string que está ahí al fondo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas horas se perdieron, cierto? Revisando uno por uno dónde puede que esté el problema, cierto, que me está generando, o que el panel solar, cierto, que se esté sobrecalentando, o al panel solar que le está llegando sombra, o que ya no está funcionando, que tuvo algún tipo de problema, cierto, que todo lo que puede pasar. Ya cierto, podemos ver las grandes ventajas que tiene hacerlo de manera automática, cierto, a través de los inversores tipo string. Porque eso es una gran diferencia también. Cuando hacemos curvas IV con un inversor tipo string, ¿cierto? Es mucho más pequeño, mucho más automático y no necesitamos apagar la planta para hacerlo. ¿Vale? Eso es un punto súper relevante también que quería comentar. Por eso es que tenemos menores gastos operativos. ¿Vale? Ahí es donde quizás le empieza a hacer un poco más de sentido, ¿cierto? El hecho de eh, comparar, ¿cierto? De que tenemos menores gastos operativos que un sistema tipo centralizado mediante este tipo de tecnología. Como les decía, no voy a entrar tanto en detalle acá, les voy a compartir la presentación y cualquier duda o consulta la vamos canalizando, pero para aprovechar el tiempo, ¿cierto? Entregarle la mayor cantidad de información posible, vamos a continuar con la presentación, pero es importante que aquí el mensaje es que, ¿cierto? Al hacer un análisis de curva IV tipo string y no centralizado, reduce los costos de operación y mantenimiento y hace que el análisis de fallas, ¿cierto? De descubrir las fallas, de entender dónde yo estoy perdiendo generación, se haga mucho más eficiente, mucho más rápido. Vale, aquí ya un resumen bien claro de cuánto es el tiempo, y voy aquí directo a la conclusión, que es el número con el que quiero que ustedes se queden, que es este 26,6% de ahorro de tiempo de operación y mantenimiento. ¿Vale? Por ejemplo, cuando hacemos mediciones de curva y bend de strings desviados, por ejemplo, toma 8 horas. ¿Vale? Tenemos que estar un día entero, la hora de sol, ¿cierto? Revisando cada uno de los strings, dónde está el problema, ¿cierto? En cambio, para Huawei, 0 horas. O para una solución tipo string, ¿cierto? 0 horas. No necesitamos parar la planta, lo podemos hacer desde el celular, incluso. El celular uno configura, hace la curva y ve cómo funciona, está todo ok. Oh, no, mira, el inversor número 3 me está diciendo que el string número 26 está teniendo un problema. Voy, lo reviso.
y voy directo donde está la falla y no pierdo tiempo revisando, ¿cierto?, toda la planta para encontrar la falla. La medición de las curvas IV hasta 24 horas puede tomar, ¿vale? El análisis de puntos calientes, ¿cierto? 16 horas y 2 horas nuestra solución. Aquí ya empezamos nosotros a sumar un par de horas. ¿Y esto porque obviamente, y la gran diferencia se da por lo que le acabo de comentar. Yo tengo que estar muchas horas revisando dónde puede que esté la falla. En cambio aquí yo tomo 2 horas simplemente porque ya sé dónde identificar la falla. Solo me falta ir revisando, ¿cierto?, en detalle cuál va a ser el panel en específico que está generándola. No el string, por ejemplo, que está con alguna falla. El mantenimiento correctivo básico del inversor, para inversores tipo centralizado, que son muy grandes, ¿cierto?, requieren mayores mantenciones, toma hasta 12 horas. Nuestros inversores, como son pequeños, ¿cierto?, son tipo string, son cajas electrónicas, ¿cierto?, no necesitan, ¿cierto?, un mantenimiento correctivo. Limpieza de filtros de aire, prueba funcional de ventiladores, inspecciones visuales, ¿cierto? Aquí es donde aparece la gran desventaja. Entonces, para dejarles el mensaje, que la ventaja clara del OPEX, este número, ¿cierto?, de operación y mantenimiento que habíamos estado buscando, eh, se ve acá. ¿Vale? Una ventaja clara de un 26,6% de ahorro, ¿cierto? Cuando hacemos la suma total de horas que se utilizan, ¿cierto?, en operación y mantenimiento al año, comparación, ¿cierto?, a la que tomamos nosotros al año, ¿cierto?, con nuestra solución, estamos viendo un ahorro de un 26,6% de ahorro de tiempo en operación y mantenimiento. Y obviamente esto se puede extrapolar a costos, ¿cierto?, en dinero, a costos operativos, ¿vale?, que van a ser la planta que sea menos eficiente y más cara, ¿cierto?, al final del día. A pesar de que el CAPEX fue menor, y quiero que sigamos con esa idea, ¿cierto?, de que el CAPEX, la inversión inicial fue menor, pero a lo largo de la vida del proyecto, ¿cierto?, llegamos a que el proyecto terminó siendo más caro, ¿cierto?, el remedio que la enfermedad. No sé cómo se dirá allá en Bolivia, pero un dicho que tenemos acá. Así que dejarles también ese mensaje con respecto a los menores gastos operativos. Vale, entonces ahora pasamos a lo que tiene que ver con mayores rendimientos. ¿Vale? Mayores rendimientos en temas de generación de energía. ¿Vale? Y aquí aparecen otros términos que son el MPPT, por ejemplo. ¿Vale? MPPT, ¿qué significa? En español, para que sea bien simple, seguidor de máxima potencia. ¿Vale? Maximum Power Plant Tracker, creo. Un seguidor de máxima potencia lo que hace, ¿cierto?, es tomar la energía que viene de los strings y buscar a través de electrónica, sin entrar en detalle obviamente, a través de electrónica, cuál es el punto de máxima potencia que yo puedo obtener de estos paneles fotovoltaicos. ¿Vale? Y como pueden ver acá, por ejemplo, puede existir el caso de que instalamos nosotros los paneles fotovoltaicos en un cerro, ¿cierto?, donde la orientación no coincide, donde tenemos paneles que llegan desde el sur, otros paneles que le llega el sol desde el norte, ¿cierto? Y no coinciden, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de obtener la máxima potencia de los paneles fotovoltaicos a pesar de que están conectados, ¿cierto?, en este estilo, en un cerro, por ejemplo. Entonces, a pesar de que por acá le llega más sol durante un momento del día y por acá le llega menos sol, tenemos que ser capaces de maximizar el uso del panel solar a pesar de que no le está llegando el sol de manera directa. Y eso es lo que hace un seguidor de máxima potencia. Excremento de aves, por ejemplo, también les puede llegar encima de los paneles. Malas hierbas, ¿cierto? Hierbas que crecen muy grandes y empiezan a tapar los paneles fotovoltaicos, como el caso acá. O polvo, ¿cierto? Que el mayor enemigo, ¿cierto?, de los paneles solares. Que al llegar mucho polvo, ¿cierto?, tenemos menor generación. También discordancias con la altura, ¿cierto? Algunos paneles quedan más arriba, otros quedan más abajo, ¿cierto? Le llega a distinto nivel de sol. Entonces, para mejorar esto y para mejorar, ¿cierto?, los desajustes, ¿cierto?, que tiene todo esto, se utiliza un seguidor de máxima potencia que está dentro del inversor y que es capaz, ¿cierto?, de, en este caso, generar los máximos rendimientos a los paneles fotovoltaicos a pesar de cualquiera de estos tipos de sea el caso, ¿vale? Entonces, a pesar de que el panel esté sucio por completo, ¿cierto? Si es que nuestro inversor tiene seguidor de máxima potencia y mientras más tenga, mejor aún, yo voy a estar maximizando el uso de ese panel fotovoltaico a pesar de que está lleno de polvo. Voy a estar sacándole la mayor cantidad de energía que puede sacar, ¿vale? Pero si yo no tengo MPPTs o tengo muy pocos seguidores de máxima potencia, va a pasar que no voy a estar maximizando la energía que obtengo del panel solar.
Vale, y aquí ya entramos a hacer la comparativa, ¿cierto? Ya se podrán imaginar, ¿cierto?, cómo funciona la conexión, ¿cierto? Aquí está la cantidad de strings, ¿cierto? Con un seguidor de máxima potencia para un gran inversor, en este caso de 8,8 megawatts, que es el caso de toda esta presentación que estamos viendo. Y cuánta es la cantidad de MPPTs que yo tengo, ¿cierto? Para un bloque de 9 megawatts, ¿cierto? 8,8, 9 megawatts, parecido. Entonces, pasamos de 8, porque tenemos 8, bueno, inversores de un seguidor de máxima potencia, a 180 seguidores de máxima potencia, ¿cierto? Ya se podrán imaginar las grandes ventajas que esto tiene, ¿vale? Entonces, un gran inversor tiene usualmente un seguidor de máxima potencia, pero un inversor pequeño, ¿cierto? De 300 kilowatts, por ejemplo, tiene hasta 6 seguidores de máxima potencia. Un inversor, ¿vale? Y como les decía, las plantas usualmente grandes tienen muchos inversores tipo string, muchos inversores, ¿cierto? A través de toda la planta fotovoltaica. Entonces, al tener mayor cantidad de seguidores de máxima potencia, yo puedo maximizar aún más la generación, ¿vale? Y esto se explica acá. Creo que la mejor forma de explicarlo aquí el efecto, ¿cierto?, de aquí del balde. Yo toda la energía las tengo distribuida en un solo gran balde, ¿vale? ¿Cierto? Pero si este gran balde me funciona solo el 50%, yo toda el agua me va a estar funcionando un 50%, todo en la generación va a estar caída un 50%. En cambio, cuando yo tengo toda esta agua que está acá, ¿cierto? Distribuida en pequeños baldes, ¿cierto? Esta misma cantidad distribuida acá en pequeños baldes, si uno de estos llega a estar funcionando el 50%, ¿cierto? Esto podemos ver los baldes como el inversor o también como los paneles solares. Si es que un panel fotovoltaico me está funcionando un 50%, ¿cierto? Ese no va a afectar a que los demás, ¿cierto? Al tenerlos conectados en diferentes seguidores de máxima potencia, a que los demás también, ¿cierto? O puede ser un string también, a que los demás string también tengan un 50% de funcionamiento, de capacidad de generación. Así que es donde aquí está la diferencia y creo que se entiende de mejor forma, ¿cierto? Como el centralizar todo en un gran balde, ¿cierto? Hace la diferencia entre poner baldes pequeños, ¿cierto? Y que al tener alguna falla o que alguno tenga algún problema, yo pierda menor generación, ¿cierto? Y que todos estos demás siguen funcionando su 100% y no dependa, ¿cierto?, de que uno va a comandar a todos. Así que esta imagen es importante que la tengan clara, también la voy a complementar con los sistemas de almacenamiento y van a ver que tiene mucho sentido, ¿cierto? También el match entre lo que es estos sistemas fotovoltaicos con multiseguidores de máxima potencia, a compararlo, ¿cierto?, con un gran sistema centralizado, ¿cierto?, que no tiene una buena gestión y que al perder generación perdemos para toda la planta. Así que acá el gran mensaje es, al fallar el inversor centralizado, pierdo mucha generación, pero si falla el inversor tipo string, pierdo muy poca generación. Aquí aparece otra definición que tiene que ver con los paneles solares monofaciales y bifaciales, ¿vale? Voy a mostrarles por acá, paneles bifaciales. Algunos quizás ya los conocen, otros ya se pueden imaginar de qué me estoy refiriendo. Son paneles solares que pueden generar energía por arriba y por abajo, ¿vale? Usualmente nosotros los conocemos los inversores, o sea, los paneles que solo tienen, ¿cierto? El panel, ¿cierto?, solo funciona por arriba, por donde le llega el sol. En cambio, los paneles bifaciales, bueno, aquí está la imagen, ¿cierto? Le llega la energía del sol, pero además lo que rebota del piso también pueden generar energía eléctrica. Entonces llega al sol, ¿cierto?, directo, y aparte lo que rebota acá, dependiendo de cómo es el tipo de piso, ¿cierto?, cómo rebota acá la energía, también pues, son capaces de generar energía eléctrica con el rebote de la luz, ¿cierto?, que cae al piso. Entonces aquí está, ¿cierto?, la imagen y cómo aumenta el rendimiento ya más de un 10%, ¿cierto?, entre utilizar un panel monofacial a utilizar un panel fotovoltaico de tipo bifacial, ¿vale? Entonces aquí tenemos cómo funciona, ¿cierto?, em, con los paneles bifaciales. Y cómo el seguidor de máxima potencia también mejora, ¿cierto?, cómo mejora el rendimiento de este tipo de panel fotovoltaico, ¿vale? Nosotros podemos maximizar al máximo, perdón,
valga la redundancia, ¿cierto? Maximizar la cantidad de energía que yo estoy obteniendo del rebote desde la luz. ¿Vale? Entonces aquí cae la energía, rebota, ¿cierto? Llega hasta el panel fotovoltaico y puedo tener yo energía, perdón, luz que llega de forma directa, tengo luz que es la que rebota, ¿cierto? En arenas, por ejemplo. Tengo una otra luz que aquí, por ejemplo, creció hierba, otra luz que rebota de la hierba, otra luz que llega de forma difusa, ¿cierto? Que llega aquí, que no llega, ¿cierto? De forma directa, sino que rebota, por ejemplo, en una nube, ¿cierto? Y me llega acá esta flecha en color rojo. Entonces son muchos puntos de irradiación, distintos tipos de luz que pueden llegar a un panel solar y que pueden generar energía, más en los paneles bifaciales. Entonces, ¿cómo maximizamos, cierto, el uso de esta energía? Con seguidores de máxima potencia. Entonces, otra ventaja, mayor rendimiento porque, bueno, ahora todas las plantas se están haciendo con paneles bifaciales. Eso para que lo tengan claro. Las plantas actuales ya todos están con bifaciales, la diferencia de precio no es tan abrupta, entonces se puede trabajar con paneles bifaciales y con monofaciales, pero como como aumenta tanto la generación con los paneles bifaciales que se está ocupando tanto en la industria. ¿Y cómo maximizar el uso de esta energía? ¿Cómo maximizar el uso de la luz, ¿cierto? Que está rebotando con seguidores de máxima potencia, ¿vale? Entonces, mientras más seguidores de máxima potencia yo tenga, mayor voy a estar utilizando, ¿cierto? Con mayor eficiencia voy a estar utilizando el panel fotovoltaico. Acá no los quiero enredar tanto, no quiero entrar tanto en detalle. Estas son gráficas que entrega un software que se llama PVSYST, PVSYST. Es un software que permite simular plantas de fotovoltaica, ¿vale? Plantas fotovoltaicas que permite poner ahí, por ejemplo, el tipo de panel solar que yo voy a utilizar, el tipo de inversor que voy a utilizar, y me entrega esta imagen donde te dice cuánta energía voy a ser capaz de generar, ¿cierto? Al año. Este ejemplo está hecho al año, ¿cierto? Em, ¿Cuánta energía voy a ser capaz de generar al año? ¿Cuántas van a ser mis pérdidas, ¿cierto? Por los cables, las pérdidas obvias que tiene un inversor, ¿cierto? ¿Cuánta energía voy a estar perdiendo? Y aquí marcamos nosotros en amarillo, ¿cierto? ¿Cuánto es la pérdida de energía que se tiene, ¿cierto? Por la irradiancia, ¿cierto? Back irradiance, que tiene que ver con la irradiancia que, ¿cierto? Que rebota del panel solar y la pérdida, ¿cierto? Mismatch, que tiene que ver con una descoordinación, ¿cierto? Las pérdidas porque, ¿cierto? Llegó, no sé, algún tipo de sombra, alguna cosa así. Y el seguidor de máxima potencia fue capaz, ¿cierto?, de resolverlo de la mejor forma posible, pero no un 100%, obviamente. Entonces aquí tenemos un 1,1%, ¿cierto?, de pérdida en lo que son los módulos de los strings, ¿cierto?, por los casos que les comenté anteriormente y un 0,13% de pérdida de energía, ¿cierto? Por la radiancia, ¿cierto? Que está rebotando. Bueno, ya se pudieron fijar, ¿cierto? De que las pérdidas cuando estamos hablando de un inversor tipo centralizado aumentan. Las pérdidas, ¿cierto? Por esta discordancia, ¿cierto? De pérdidas, ¿cierto? Entre un módulo, ¿cierto? Que alguno está sombreado o no. Aquí alcanza un 2,1%. Y las pérdidas por la irradiancia, ¿cierto? Que está rebotando para el panel solar bifacial, llega hasta un 0,25%, lo cual es mucho mayor que la diferencia. Entonces, esto puede verse como números pequeños, pero cuando ya hablamos en este caso, 3 millones perdón, 300.000 megawatt hora y acá 290.000 megawatt hora, ¿cierto? Cuando ya hablamos de magnitudes de megawatt hora o de gigawatt hora, que es lo que genera, ¿cierto?, una planta fotovoltaica en un año, se ven ahí las grandes diferencias. Puede que este número se vea muy pequeño acá, pero ya pueden fijarse, ¿cierto?, que a través de generar un año de energía, tenemos acá 301.000 megawatt hora y acá tenemos 290.000 megawatt hora, ¿vale? Así que ese es el otro mensaje que les quería dejar, que al tener muchos seguidores de máxima potencia, yo voy a tener mayor generación de energía al final del día, al final del mes y al final del año, ¿vale? Estamos hablando también de confiabilidad y disponibilidad que afectan el rendimiento energético, ¿vale? Y acá el mensaje que he instalado en toda esta presentación. ¿Qué pasa
si me falla un inversor tipo centralizado? Pierdo mucha generación. ¿Qué pasa si falla un inversor tipo string? Pierdo muy poca generación, porque son pequeños. Entonces, ¿qué pasa en temas de fabricación? ¿Vale? Que al final es lo que te lleva a las fallas, ¿cierto? Si la fabricación se hace de forma manual, aumenta los índices de falla y los riesgos para los trabajadores. Para decirte, hay que hacer mucho más operación y mantenimiento. En cambio, los inversores tipo string se construyen en fábricas automatizadas. Esto lo aumenta la fiabilidad y la seguridad durante la vida útil del proceso. Aquí me faltó debería estar acá la foto, pero ahí está. Ahí aparece. No sé por qué no aparece en modo presentación. Pero ahí está la foto de cómo, ¿cierto? Se construye, ¿cierto? Un panel foto, sea un inversor tipo string, se construyen con robots, ¿cierto? Que se construyen de manera automatizada, no hay personas acá interfiriendo en la construcción, no se hace casi nada de manera manual, entonces, lo cual es más fiable, más seguro, ¿cierto? Durante la vida útil del proyecto y tenemos menos fallas. Así que también aprovechar de entregarles este mensaje que tiene que ver con la fabricación y de cómo tenemos mayor confiabilidad y disponibilidad al hacer todo de manera automática. Bueno, ya apareció. Vale. Hicimos nosotros test de verificación, existen a nivel mundial, test de verificación de la disponibilidad que pueda tener un inversor. Y se hizo un análisis de una planta muy grande en China, de 2,8 gigawatts de potencia instalada. Esta es una planta de tipo agronomía. No sé si conocen este tipo de tecnología, pero es súper interesante. Creo que se puede dar muy bien allá en Bolivia también. Que son paneles fotovoltaicos que están a una altura mayor del piso y que permiten que, por ejemplo, ganadería pase por abajo. Aquí vemos, no sé, unas ovejas, por ejemplo, que están pasando por abajo de los paneles, están pastando, ¿cierto? Están comiendo. También, no sé, podemos crecer hortalizas, podemos hacer crecer vegetación, ¿cierto? Comida, abajo de los paneles fotovoltaicos. Y esto se le llama sistema fotovoltaico de agronomía o agrosolar, como se le conoce en el mercado. Y es un gran, como comentario, ¿cierto? Al margen, em, es una gran iniciativa, ¿cierto? Que se está dando en los parques fotovoltaicos de integrar, ¿cierto? Esta sostenibilidad que le da la energía renovable con también aportar, ¿cierto? En términos de no matar al ecosistema, ¿cierto? Por instalar más plantas fotovoltaicas, que es un miedo también que se tiene, sino que también se puede coexistir, ¿cierto? Los dos mundos. Eso como nota al margen. Ahora volviendo a la presentación, hicimos un análisis de disponibilidad, ¿cierto? De cuántas fallas, ¿cierto? Puede llegar a tener un inversor. Ahora, estamos hablando de una planta de 2,2 gigawatts. Es gigante, es muy grande. Como pueden ver, son 9.216 inversores distribuidos a través de toda la planta. ¿Vale? Son inversores pequeños. Entonces, tenemos ahí muchos inversores distribuidos a través de la planta. Em, Esta planta está a altitud de 3.100 metros, ese es otro punto súper importante. Un poco más adelante vamos a revisar el datasheet del inversor, pero para que se queden tranquilos de buena y primera, nuestros inversores funcionan sin ningún problema hasta los 4.000 metros de altura. ¿Vale? De ahí para arriba va a tener algún derrateo, ¿cierto? Nosotros tenemos soluciones probadas a 4.500, 4.800 metros de altura, pero hasta 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, ¿cierto? No tenemos ningún tipo de problema, que es el caso desde Bolivia, ¿cierto? Que está a una gran altitud, por lo menos algunas ciudades ahí en La Paz, por ejemplo. Eh, Se hizo un análisis, ¿cierto? A través de la TÜV, que la TÜV es muy conocida a nivel mundial, ¿cierto? Hace las certificaciones, hace análisis de los productos, y analizaron que el tiempo disponible del inversor es más de 20 millones de horas. ¿Vale? Mucho tiempo disponible. Y eso alcanza una disponibilidad de un 99,999%, ¿vale? Casi un 100%, no podemos decir que un 100%, pero una gran disponibilidad, ¿cierto? Al estar disponible. O sea, ¿y aquí va esto? Tenemos 9.216 inversores, muchos. ¿Qué pasa si falla uno? Voy a seguir funcionando con 9.215 inversores. ¿Vale? La capacidad de pérdida entre comparar 2 gigawatt hora con 300 kilowatts es ínfima, ¿vale? Y aquí seguimos, ¿cierto?, dándole hincapié a la gran disponibilidad que tienen nuestros dispositivos,
Al instalar más de esto también tenemos menos pérdida de generación porque son más pequeños. Acá aparecen otras cosas que no voy a profundizar mucho, pero es importante comentárselas, conectar con ustedes también en esto, que tiene que ver con algoritmos de seguimiento de máxima potencia. No sé si, bueno, algunos de ustedes ya habrán imaginado, ¿cierto? Cuando vimos estas grandes plantas que estábamos viendo acá en la imagen, em, aquí está la imagen que estaba usando como referencia. Una gran planta fotovoltaica, ¿vale? Si se podrán dar cuenta, ¿cierto? Durante el día el sol sale ¿cierto? Por un lado y se va por el otro. Entonces, el panel solar al estar quieto, al estar estático, ¿cierto? Solamente va a generar energía o va a ser más eficiente cuando le llega al sol de forma directa. Pero a medida que pasa el día y que se va yendo el sol, si el panel solar queda estático de esta forma, va a generar muy poca energía. Entonces, ¿qué es lo que se hace usualmente? En los strings, ¿cierto? En este tubito que va acá al medio de todos los paneles solares, por acá, ¿cierto? Por acá, por el medio, se instalan trackers, que se le conoce, o seguidores, que siguen al sol, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen estos dispositivos? Toman la irradiación del sol, ¿cierto? Y van siguiéndolo a través que pasa el día, ¿cierto? El sol sale por un lado, llega a su máximo punto al mediodía, por ejemplo, y el panel solar, ¿cierto? Va siguiendo al sol. En este caso, en la imagen que está acá arriba creo que queda un poco más claro. A nivel normal, ¿cierto? El sistema está llegando acá al sol, el sol probablemente sean las 12 o la 1 de la tarde, y el sol está arriba, ¿cierto? Arriba, justo en el punto más alto. Un tracker, ¿cierto? Un seguidor va a hacer que el panel gire, ¿cierto? Se ponga así de forma horizontal para que le llegue de forma directa al sol, ¿vale? En cambio, los sistemas estáticos va a quedarse así y el sol le va a llegar, ¿cierto? De manera perpendicular y no va a estar generando lo mismo que el otro que está ahí de manera, ¿cierto? Que está de manera horizontal y le está llegando todo el sol ahí de forma directa. Y para eso existen muchos tipos de algoritmos que permiten, ¿cierto?, mejorar este seguimiento, ¿vale? No es solamente hacer el seguimiento del sol, sino que hacer una distancia clara entre un string y otro para que, si es que los dos están girando, ¿cierto?, uno no le dé sombra al de atrás, por ejemplo. Y el caso que pueden ver acá abajo, ¿cierto? Como pueden ver acá, cuando las construcciones se hacen en cerros, por ejemplo, a pesar de que están todos siguiendo al sol, este, por ejemplo, le está dando un poco de sombra al de atrás, este ya le está dando mucha más sombra al de atrás, ¿cierto? Por estar, ¿cierto?, en esta discordancia del nivel del suelo. En cambio, hay algún algoritmo, que es un algoritmo que tiene Huawei, que permite que estos seguidores, ¿cierto?, sean independientes, ¿vale? Cada string va a seguir el sol tanto buscando la máxima potencia como no, ¿cierto?, dándole sombra al de atrás, ¿cierto? Que es el caso que está acá. Entonces aquí le está dando sombra, aquí le está dando sombra, pero acá ya no existe ningún sombreado, sino que todos están, ¿cierto?, dispuestos de forma independiente para que podamos ser capaces de generar la mayor cantidad de generación de energía. Así que eso como mensaje también para que ustedes conozcan ahí cómo se hace este tema de los seguidores, ¿cierto? Con los paneles solares. Entonces, los paneles van girando, van buscando el sol durante todo el día, pero se puede optimizar también este funcionamiento con este tipo de algoritmos. De nuevo, no voy a entrar tanto en detalle, lo pueden revisar después ustedes con más tiempo, pero para optimizar, ¿cierto?, la presentación, les comento que así estaría funcionando este tipo de algoritmos que permiten que, bueno, aquí creo que el ejemplo más claro, que no se den sombreado entre ellos. Un resumen en rendimiento, ¿vale? Estamos hablando de discordancia, de indisponibilidad, de autoconsumo. Autoconsumo tiene que ver con lo que consume el inversor mismo para darse, por ejemplo, para funcionar con el sistema de enfriamiento, por ejemplo, ¿cierto? Para funcionar en sí, ¿cierto? Eso es autoconsumo. Y el SDS que tiene que ver con el algoritmo, ¿cierto? De seguimiento de los paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Al sol. Em, Aquí está la discordancia, estamos hablando, la discordancia está entre 1,4 y 2,1%, el string es mucho menor,
Lo mismo con la indisponibilidad, ¿cierto? Ya revisamos cómo es el tema de la disponibilidad al que falle un gran inversor a que falle un inversor más pequeño. El tema de autoconsumo tiene que ver con cuánto está generando, ¿cierto? Un inversor central, un inversor tipo string, cuánta energía utiliza, ¿cierto? Para autoabastecerse, ¿cierto? De energía para poder funcionar con el sistema de aire acondicionado, por ejemplo, etcétera. Y como un inversor centralizado no puede utilizar, en este caso, este tipo de algoritmos, porque está centralizado todo en un punto, entonces es muy difícil que ese gran punto maneje una gran cantidad de strings, ¿cierto? Y que todos se muevan de manera, eh, ¿cierto? Independiente, no se hace viable. En cambio, el inversor tipo string, ¿cierto? Tiene mayor eficiencia en este sentido. Solo como un comentario, sé que esta slide no deja grandes mensajes, pero también la quise poner como para hacer un resumen. Si que tienen alguna consulta ahí, la pueden hacer. Vale, aquí está el mismo proyecto que se analizó, que les mostré al principio. Bueno, este es otro proyecto, pero tiene que ver con la misma gráfica, ¿cierto? Esta gráfica donde se muestran todas las pérdidas que en este programa. Bueno, aquí aparece el nombre, si le quieren buscar, PVSys, que es el programa típico que se utiliza para hacer diseño de plantas fotovoltaicas. Em, no quiero entrar tanto en detalle acá, solo comentarles, ¿cierto? Algunas cosas de que tenemos mayor generación, ¿cierto? Esto es porque tenemos menores pérdidas. Así que ahí les comparto esto para que ustedes lo vean, lo revisen, si es que quieren darle algo, si es que hay algo acá que no le hace sentido, lo podemos revisar después con mayor tiempo, pero eh, aquí se hizo una comparación entre un inversor tipo string, ¿cierto? Y un inversor tipo descentralizado. Vale, acá hay una tabla de resumen de los resultados, ¿cierto? Que se tuvieron entre comparar un inversor tipo string con otro centralizado, ¿cierto? Todo lo que hablamos de que no hay cajas combinadoras, de que hay ahorro en cables, de que no hay cables, ¿cierto? De comunicación adicionales, de que no necesitamos una base, una gran base de 40 pies para un inversor, sino que son bases pequeñas, donde se pone un inversor, ¿cierto? Muy simple. Y acá está donde es la gran diferencia, o sea, la diferencia en OPEX. Esto es menos mantenimiento, es más fácil la recuperación de fallas mediante un reemplazo. Este punto no lo vimos, pero si pueden imaginar, ¿cierto? Que si falla un inversor tipo string, que es el que estamos promoviendo nosotros, si falla uno de estos inversores, basta con ver que está fallando, está apagado, y usualmente lo que se hace es el cliente, ¿cierto? El usuario final compra inversores de repuesto, ¿vale? No compra repuesto para el inversor, compra inversores de repuesto. ¿Qué ventaja tiene esto? Porque son pequeños, ¿cierto? Yo no tengo que comprar un gran inversor de repuesto, sino que un inversor pequeño. Entonces, ¿qué pasa si falla uno? Falla, el operador mismo, ¿cierto? Que está en la planta va, lo revisa, ve que está fallando, lo apaga, se desmonta, se pone el inversor que está de repuesto y la planta puede seguir funcionando sin ningún problema, ¿cierto? Luego ese inversor que se sacó se lleva por garantía usualmente, ¿cierto? Al proveedor, que somos nosotros. Nosotros lo revisamos, vemos cuál fue la falla y si una falla que dependía de nosotros, bueno, le pasamos un inversor completamente nuevo para que lo tengan ahí de repuesto y sigan funcionando, ¿cierto? Ahora podrán compararlo con un inversor tipo centralizado. Imagínense, falla un inversor tipo centralizado, ¿cierto? Se cae toda la planta. Pero lo que sí hay cuando se trata de inversores tipo centralizados son repuestos de piezas únicas, piezas pequeñas del inversor. ¿Vale? Y estas piezas se van haciendo reemplazos de forma periódica. Entonces, y se necesita un experto en sitio, y son muchos tipos de repuestos y son muy caros. Así que eso también como mensaje. Ahora bien, no quiero entrar tanto en detalle acá, pero solo dejarles la presentación para que ustedes la revisen ahí con mayor detalle cuando lo estimen conveniente. Se han hecho pruebas, pruebas de campo, pruebas en todo el mundo para verificar, ¿cierto?, que este LCOE, que este costo nivelado de energía es el más óptimo cuando hablamos de una solución de tipo string comparándola con una solución tipo descentralizada. En Chile se hizo un ejercicio con la empresa Nertis, que es un consultor, ¿cierto?, eléctrico. Hizo un análisis, hizo un proyecto completo, lo comparó, ¿vale? Calcularon cuánto costaban los cables, calcularon cuánto costaba la instalación, los paneles, los inversores, bla, bla, bla. Hicieron análisis también de operación y mantenimiento a 20 años y descubrieron que
estamos hablando de un 4% menos de costo nivelado de energía entre una solución centralizada y una solución tipo string, ¿vale? Entonces el CAPEX, por ejemplo, era equivalente, ¿vale? Como les decía, quizás puede que sea un poco mayor, y eso estoy súper honesto en decirlo. Pero los rendimientos son mayores del tipo string, por todo lo que hemos hablado en la presentación. Y aparte, también tenemos un 9% menos en gastos operativos, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cierto? En curvas IV, ¿cierto? Menos gasto operativo en reemplazo de piezas, menos costo operativo, ¿cierto? En revisar, ¿cierto? ¿Cuál es donde está el problema, por ejemplo, etcétera. Y ahí es donde nosotros llegamos a un 4% más de, perdón, 4% menos del costo nivelado de energía, por lo tanto me va a costar menos dinero producir 1 kilowatt, ¿vale? Se hizo en el mismo caso en Brasil, se hizo en KSA y en México, ¿vale? Así que aquí les dejo la presentación, pero más o menos estamos hablando, como resumen, de un 4 a un 5% de ahorro en costo nivelado de energía, lo cual es mucho dinero, ¿cierto? A lo largo de la vida del proyecto, no solamente estamos acá comparando CAPEX, sino que estamos comparando todo el dinero, ¿cierto? Que tiene que ver con los 20 años que va a durar este proyecto. Así que bueno, eso sin más, les doy las gracias por su atención. Hoy alcanzamos a revisar todo lo que tiene que ver con los inversores tipo centralizado, tipo string, ¿cierto? Las diferencias, las grandes ventajas. Les voy a mostrar ahora algunos datasheets, algunos gráficos, ¿cierto? Que son bien representativos para aclarar algún tipo de duda. Mañana vamos a seguir con esto, vamos a revisar todo lo que tiene que ver con sistemas BESS, pero la finalidad del curso también tenía que ver con entregarles información sobre los tipos de inversores y cuáles son las grandes diferencias. Así que eso por una parte, y ahora voy a mostrarles, ¿cierto? Un datasheet de un ejemplo nomás de un tipo de inversor. Así ustedes lo van a poder reconocer, ¿vale? Ahí está el nombre, SAN 2330 KTLH1, un inversor tipo string, ¿vale? Esta es la característica, pueden ver que es súper ergonómico, súper bonito, ¿cierto? No tiene pantalla, sino que tiene un par de luces nomás. Todo se maneja desde el celular, desde la aplicación, desde el computador. Aquí, bueno, van a poder ver cómo está armado el circuito, ¿cierto? Aquí, si me acerco un poco, no se va a ver muy bien, pero voy a poder mostrarle acá cómo se ve un circuito, ¿cierto? De un inversor por dentro. Em, Acá está el diagrama. Entonces aquí están los paneles solares, ¿cierto? Aquí están todos los strings, ¿cierto? Yo me estoy conectando acá a distintos seguidores de máxima potencia, que son 6. Acá están 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seguidores de máxima potencia. Acá está el inversor en per se, ¿cierto? Que está dentro de esta caja. Mediante, ¿cierto? Electrónica de potencia eh, es capaz de transformar la corriente continua en corriente alterna. Algunos filtros, ¿cierto? Los sistemas de control, etcétera. Y aquí ya está la salida donde está la corriente alterna, ¿cierto? Trifásica que nosotros necesitamos, ¿cierto? Esos 800 volts que yo les comentaba, para poder utilizar esta energía de forma eficiente. Aquí la especificación en términos de eficiencia, ¿cierto? Estamos hablando de cerca de un 99% de eficiencia. Aquí está la máxima tensión, ¿cierto? De entrada, hablando de 1500 volts, 6 seguidores de máxima potencia, ¿cierto? Para un inversor. Recién teníamos, ¿cierto? 9000 inversores, estábamos hablando de muchísimo. Eh, Imaginémonos ahí 6000 seguidores de máxima potencia, son muchísimos. Entonces nos hace la planta mucho más eficiente. Acá algunos cálculos de corriente, ¿cierto? De cómo van las entradas, de las potencias, ¿cierto? Cuánto sale. Información también de las dimensiones, ¿cierto? Aquí ya se pueden imaginar, esto mide 1 metro por 70 centímetros por 40 centímetros de profundidad, ¿no? 1 metro, ¿cierto? Por 70 centímetros, ya se podrán imaginar más o menos cómo es. Este es el inversor más grande de Huawei, por si acaso. El inversor más grande y tiene un peso de 112 kilogramos. Em, También tenemos acá la temperatura de operación, a qué altura, ¿cierto? Puede funcionar, como les decía, 4000 metros de altura sin ningún problema, sin ningún tipo de derrateo. El grado de IP de protección, ¿cierto? El grado de IP tiene que ver con la protección al agua y al polvo, ¿vale?
Este inversor tiene un grado de protección de IP66. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un grado de protección muy alto para agua y para polvo, ¿vale? Los dispositivos se analizan con el grado de protección de IP, usualmente los dispositivos electrónicos, para ver si pueden ser utilizados de forma exterior o interior. Entonces, mientras si por ejemplo es un producto interior, el grado de IP de protección va a ser muy pequeño, IP 11, 12, 22, 33, 44, es muy pequeño. En cambio, estos dispositivos que están hechos para funcionar en intemperie tienen un grado de protección de IP66, que es muy alto. Si es que alguno lo conoce o quiere investigar más de eso, es un grado de protección muy alto, ¿cierto? Para que podamos protegerlo, ¿cierto? Instalarlo en la intemperie sin necesidad de poner un techo, por ejemplo, sino que estén ahí aguantando sol, lluvia, tormenta, no sé, tierra, sin ningún tipo de problema. Así que eso como mensaje. Ahora, si es que les queda alguna pregunta, quieren hacer algún alcance, yo feliz de acompañarlo. Pero para ya ir finalizando esta parte de lo que tiene que ver solo con los inversores fotovoltaicos. Mm. Bueno, si no quedan preguntas, al final ahora les comparto la presentación, les envío todo lo que acabamos de revisar y bueno, ahí ustedes lo pueden revisar con más detalle. Si es que llegan a tener alguna duda de lo que presentamos hoy día, feliz también de mañana responderles a ustedes todo lo que quieran. Agradecidos también de su participación, de que estén acá, es cierto, tratando de aprender un poco más sobre estos sistemas. Así que no sé, Marcelo, si estás por ahí, me puedes ayudar ya a dar el cierre. Sí, buenísimo. Ahí espero y quizás vaya a haber un poco más de entusiasmo, de preguntas, porque son cosas más nuevas, ¿cierto? Aquí el tema de los inversores se conoce un poco más, pero cuando ya empecemos a hablar de los temas de sistema de almacenamiento va a ser mucho más interesante, es mucho más dinámico, esta parte un poco em, más clásica, ¿cierto? Por así decirlo, pero ya desde mañana empezamos a trabajar esto ya de una manera más dinámica, con información, bueno, tú mismo viste la presentación que hicimos allá, esta parte no la hicimos, esta parte fue pedida, ¿cierto?, por el equipo de Bolivia, así que, nada, espero verlos mañana, gracias por estar acá y eso, me despido, que estén muy bien. Tenemos mañana a las 19. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Que estén muy bien. Buenas noches.